Ni hay nadie que nos va a decir si se escucha. Buenos días. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Francisco Choza y mi compañero Luis Mercado. Vamos a hablarles el día de hoy de glaucoma de tensión normal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la definición, es un tema que se ha discutido brevemente en clases previas porque sus características y su definición se asemejan mucho a las del glaucoma primario de ángulo abierto. ¿En qué? En que en ambos vamos a ver alteraciones del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas, en ambos vamos a presentar un ángulo abierto, en ambos vamos a tener pérdida del campo visual. ¿Cuál creen que sea la principal diferencia? Pues evidentemente lo que el nombre dice, la PIO normal. Una PIO por debajo de 21 es lo que diferencia un tipo de glaucoma del otro. Ahora, en cuanto a la prevalencia y la epidemiología, se dice que este tipo de glaucoma se presenta con mayor frecuencia en mujeres, en un 65%. La raza que es más propensa a padecerlo, por mucha diferencia, son los asiáticos, con una prevalencia desde un 50 hasta un 90%. Ahorita vamos a hablar del por qué se cree que sea eso. Y en cuanto a Latinoamérica, pues representa el 20 a 30% de los glaucomas primarios de ángulo abierto. No hay que considerarlo como algo benigno únicamente por el hecho de que la PIO se mantenga normal, porque se ha visto que pacientes pueden progresar hasta en un 15% a ceguera legal en un lapso de 10 años cuando no han sido tratados. Ahora, bueno, esto justo lo acabo de mencionar, es mucha la diferencia con la que es más frecuente en mujeres. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para padecerla? Dale a la que sigue, por favor. Esta fisiopato como tal representa el glaucoma primario de ángulo abierto, todos los tipos. Nos vamos a enfocar nosotros de este lado. Si se fijan, aquí dice factores no relacionados con la PIO. Entonces, eso es lo que nos interesa en este momento. Y de esos 5 que vemos aquí, principalmente son 3. La presión del líquido cefalorraquídeo, factores vasculares y la inmunidad alterada, o sea, cualquier enfermedad de tipo autoinmune. Ok, vamos a empezar por aquí. Es importante mencionar que cuando hablamos de glaucoma normotenso, realmente son 2 teorías que vamos a mencionar, una vascular y una mecánica, pero ese es el énfasis que quiero hacer, teoría. Si ustedes, el libro que agarren, ninguno te confirma el por qué, todos son teorías, vaya. Ahora, vamos a hablar primero de la teoría mecánica. Esta dice que tenemos un aumento de la presión hacia la cámara anterior, muy probablemente por un bloqueo en el drenaje. ¿Esto qué hace o en qué deriva? Que la presión intraocular del vítreo hacia el nervio óptico y la retina consecuentemente se aumente y eso a la larga genere un daño a esa misma región, que puede desencadenar en un cambio de tipo glaucomatoso. Ahora, la presión del líquido cefalorraquídeo. Pues justo como lo veíamos ahorita en el Kahoot, tenemos un concepto muy importante que es la presión translaminar, que es, adelántate 2, por favor. ¿Qué es esto? Gradiente de presión translaminar es igual a la presión intraocular sobre la presión intracraneal. La que sigue. Una presión reducida del líquido cefalorraquídeo se cree que va a ejercer la misma presión, presión, no, el mismo efecto que una PIO elevada. Por eso es la importancia que tiene la presión del líquido cefalorraquídeo aquí. La evidencia emergente sugiere que la presión translaminar puede tener un papel importante en desarrollar una neuropatía óptica glaucomatosa. Ahora, pues ya estábamos de lleno en lo que es la teoría mecánica, que es la primera. Una disminución del flujo de sangre una disminución del flujo de sangre a los tejidos oculares nos desencadena una hipoxia ocular. Entonces, esto nos lleva a un daño a las células ganglionares que si hacemos un OCT va a mostrar el mismo patrón quizás que cualquier otro glaucoma. O sea, se empiezan a ver disminuidas
las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas sin haber tenido una pío elevada. ¿Por qué? En este caso, por la isquemia de los axones. Ahora, metiéndonos un poquito a la otra teoría, a la teoría vascular. Si quieres lo explico con la que sigue. ¿Otra más? Ah, bueno, no, regreso. Volvemos a lo mismo. Flujo sanguíneo disminuido hacia el nervio óptico o hacia la retina va a desencadenar una hipoxia y esto nos lleva a pérdida de las células ganglionares. ¿Esto cómo se puede medir? El Childs menciona que una de las mejores formas de monitorearlo es con una angio-OCT. Aquí se encuentra que el flujo sanguíneo coroidal se encuentra reducido y puede desencadenar en cambios glaucomatosos, una vez más sin necesidad de una pío elevada. Este dato, 120 menor a 120 micras, pues es el flujo coroidal que ya pudiéramos considerar sospechoso en este caso. Un factor también, como siempre, es la genética. Los dos genes principalmente asociados a este tipo de glaucoma es el OPTN y el TBK1. Muestra un modo de herencia autosómico dominante. Y bueno, ya lo que nos faltaba mencionar, que son los factores sistémicos. Aquí, ustedes nómbrenlo, cualquier enfermedad de tipo autoinmune, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, arteritis de células gigantes, y no es como tal un trastorno autoinmune, pero el fenómeno de Raynaud, cualquier enfermedad que nos dé un flujo disminuido, nos puede desencadenar en un glaucoma normotenso. Al no tener una buena perfusión ocular, el estado de las células ganglionares se empieza a ver comprometido y esto nos daña consecuentemente el nervio óptico. Más factores sistémicos, pues hipotensión arterial o hipotensión ortostática. También algunas bibliografías mencionan que hipotensión nocturna nos pueden desencadenar a la larga un glaucoma normotenso. Y bueno, pues ya hablando un poquito más de las formas de cómo diagnosticarlo como tal, vamos a ir viendo las cosas más importantes que tenemos que realizar, que a veces lo tenemos subestimado, casi no lo realizamos, o vemos pacientes que tienen píos de 18, de 17, y no pensamos muchas veces en hacerle lo que son pruebas de carga hídrica. Hay dos formas, una considerando lo que es la presión arterial media. Sin embargo, a mí lo que me importa es de que, pues al menos de la clase, se lleven cómo realizarla de una forma más sencilla para que lo puedan estar haciendo lo que es en su práctica. En este caso, en lo que es la preparación del paciente, se dice que el paciente debe tener un ayuno, debe ser, en algunas literaturas dice que es de 2 horas, pero la mayoría está de acuerdo que debe ser de al menos de 4 horas para que los alimentos no interfieran con lo que es la prueba. Se hacen las mediciones con Goldman, preferentemente pues para que sea más preciso lo que es la medición de la presión. Y se hace lo que es la ingesta de 800 a 1 litro de agua en un intervalo de 15 minutos. Hay pacientes que a lo mejor esta métrica como redondeado no va a cuadrar tanto. Entonces, la fórmula para los mililitros que el paciente necesita de líquido son de 10 a 14 mililitros por kilogramo. Normalmente o preferiblemente tiene que ser a temperatura ambiente, ya que pues como lo mencionó mi compañero, lo que es el glaucoma normotenso tiene afectaciones vasculares, entonces los cambios de temperatura pueden alterar lo que es nuestra prueba y pues se hace lo que es una medición de la PIO en 15 minutos. ¿Qué se hace? Se toma lo que es el paciente, el líquido, inmediatamente se toma lo que es la PIO basal y luego se hace la toma a los 15 minutos, a los 30 minutos, a los 45 y en algunos casos se toma lo que es a la hora. Dale una siguiente. Ok, se toma la hora y normalmente lo que es la PIO en un paciente sano están a lo que es alrededor de los 40, 45 minutos, máximo 1 hora. Esta ya debe regresar a lo que es a la PIO basal. Si esta no llega, pues realmente pues estaríamos confirmando lo que es bueno,
alguna alteración, no llámese glaucoma normotenso como tal, pero sin embargo, pues lo que es la prueba nos estaría dando positiva, teniendo lo que es una elevación de estos píos de 6 a 8 milímetros de mercurio. Normalmente, las personas sanas que no padecen de glaucoma, la elevación debe ser de 2 a 3 milímetros de mercurio para considerarse normal, pero sin embargo, al elevarse a 6 a 8 milímetros, nos estaría dando positiva, o pues que la pío se nos vaya a 22, 24 o más elevado durante la prueba, ¿no? La prueba tiene una sensibilidad del 70 al 80% y una especificidad del 90%. Importante esta prueba, cuando sospechamos, nos ayuda también. Sin embargo, también lo que es la prueba de carga hídrica nos ayuda a valorar la progresión. A nuestro paciente, por ejemplo, que ya los tenemos tratados y que los tenemos en meta, nos ayuda a valorar si realmente los medicamentos y esos, por los picos que comentaron nocturnos, por la hipotensión y todo eso, realmente no nos está dando alguna alteración en las cargas hídricas y se nos esté progresando lo que es el glaucoma. Siguiente. Como ya sabemos, pues en cualquier glaucoma, lo primero que vemos lo que es en la exploración, pues es el fondo de ojo y las alteraciones normales. Son básicamente, se puede decir que las mismas en cualquier glaucoma, que es pues lo que es la relación copa-isco mayor a 0.6. En este caso se habla en la literatura de que lo que son las hemorragias en astilla, nos hablan de que es una progresión más rápida y que el empeoramiento es hasta por 3 veces peor. La palidez de lo que es el neuroretinal sectorial, de predominio lo que es en el glaucoma normotenso, se ha visto que es más en la zona temporal inferior, y pues los vasos en bayoneta, lámina cribosa en glaucomas avanzados, y como dato importante, si a nuestro paciente le hacemos lo que es un OCT para valorar lo que es la lámina cribosa, a diferencia del glaucoma primario ángulo abierto, en el glaucoma normotenso hay una posterización más que en lo que es en el glaucoma primario ángulo abierto. Siguiente. También, pues, aparte de los estudios complementarios, recuerden que siempre cuando tenemos lo que es la sospecha, únicamente con el fondo de ojo, pues no podemos confirmar un diagnóstico aunque tengamos lo que es la carga hídrica positiva. Sin embargo, pues tenemos que hacer lo que es nuestra campimetría y el OCT. Hay que realizar lo que es una campimetría 24/2, donde pues vemos los patrones que los podemos encontrar pues en cualquier glaucoma, que es un escotoma paracentral. En el glaucoma normotenso está en el 65% de los casos, y lo que es el escalón nasal en el 30% de los casos. Los índices claves que vamos a encontrar lo que es en esos pacientes es que el MD tiene lo que es en unos valores mayores a -6, que esto pues en el MD nos habla de lo que es un daño moderado. Entre más arriba se vaya, pues nos vamos haciendo. Recuerden que es leve, moderado y severo. Y lo que es el PSD mayor a 5 decibeles, que el PSD nos habla de los defectos focalizados que puede tener nuestro paciente. Siguiente. En el OCT, recuerden que valoramos lo que es la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares, donde en la capa de fibras nerviosas tenemos un adelgazamiento, como ya lo mencioné. En el glaucoma normotenso se ve más que nada lo que es en las partes temporales inferiores, aunque pues puede ser inferior superior, o pues en todo lo que es el complejo ISNRT, con afectaciones mayor a 20 de lo que es las capas de fibras nerviosas, o pues más, dependiendo en qué grado nuestro glaucoma esté nuestro paciente. Y también se ve lo que es la curva del ISNT en patrón en ola. Las depresiones, en este caso, hablando por ejemplo del temporal inferior o superior inferior, vemos lo que es nuestra línea, y se van haciendo lo que son ondulaciones por las depresiones y el adelgazamiento que vamos teniendo en lo que es nuestro paciente. Y por los mapas de sensibilidad, pues obviamente pues vamos a ver lo que es áreas rojas en lo que es en el hemisferio inferior, con un 88% de sensibilidad. Siguiente. Se habla también de que si a un paciente, después de una poscarga hídrica, le realizamos lo que es un OCT, vamos a ver estas alteraciones: un edema peripapilar transitorio, el cual la capa de fibras nerviosas nos produce un grosor de 10 a 15 micras, y en un angio-OCT hay una disminución de la densidad con un 20% de disminución del flujo coroidal. Y si le realizamos lo que es una campiometría a nuestro paciente, vamos a encontrar escotomas pericentrales nuevos inmediatamente después de lo que es la prueba. Siguiente. Tratamiento, ya se habló, le salió en el Kahoot. La meta que se habla de que debemos de tener a nuestros pacientes es inferior a 12,
en un rango de 8 a 12 milímetros de mercurio. De esta lo podemos hacer de las tres formas que normalmente pues, en cualquier glaucoma lo manejamos, con fármacos, con lo que es SLT o MLT y con cirugías filtrantes como la trabeculotomía. En lo que es en el caso de los fármacos tópicos, se prefiere lo que son las prostaglandinas o los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas no afectan lo que es la perfusión y lo que es la brinzolamida, por ejemplo, mejora lo que es el flujo. Lo que son los beta bloqueadores o los alfa-agonistas producen lo que es, nos pueden exacerbar lo que es la hipotensión de nuestro paciente o la hipoperfusión, lo cual disminuyendo el oxígeno, lo que es el nervio óptico y pues obviamente produciendo una progresión, aunque pues en algunos estudios dicen que sí los han utilizado y sí detiene lo que es la progresión por la neuroprotección que producen los fármacos como tal. En el SLT se ha visto que produce una eficacia, lo que es en la resolución del tratamiento del 60% en lo que es el lapso de un año, y pues como la forma en que funciona, pues nos mejora lo que es el flujo uveoscleral sin producir un daño térmico como tal. Y la cirugía filtrante, esta está indicada cuando pues, nuestro paciente, a pesar de tenerlo con fármacos, incluso haberle hecho un SLT, sigue progresando o no sigue teniendo picos de píos elevadas, y a pesar de tener lo que es nuestra pío en meta, ¿no? Como riesgo de lo que es una cirugía filtrante, podemos tener hipotensión ocular en el 5 al 10% de los casos. Siguiente. Es importante cuando tenemos un paciente con glaucoma normotenso, ya que pues ellos son más susceptibles a los cambios de la pío, como que a diferencia de los pacientes sanos, educarlos en la forma en cómo ellos deben de tener la ingesta de líquidos. Se recomienda una ingesta de 200 mililitros por hora y que esta no exceda más de 500 mililitros en un lapso de 15 minutos, especialmente de forma nocturna, pues porque aumenta lo que son los picos en lo que es en la noche. Es importante también, recuerden que estos pacientes hay más progresión cuando son diabéticos, hipertensos, cuando tienen alteraciones vasculares, por lo cual cuando todo lo que enfermedad en general sistémica que nos produzca una alteración vascular, debemos de tenerla controlada. En este caso, por ejemplo, los pacientes diabéticos, la meta es tenerlos con una hemoglobina glicosilada abajo de 5.7, y en los pacientes, más que nada los hipotensos o los normotensos, tener cuidado de que la presión arterial sistémica no nos descienda durante el sueño abajo de lo que son 110 milímetros de mercurio, con lo cual nos puede afectar lo que es la hipoperfusión coroidal. Siguiente. Hablando de lo que es, pues básicamente los datos de progresión, los factores de progresión que tenemos en nuestro paciente, pues sabemos que debemos de valorar lo que son los datos campimétricos, estructurales y, como ya mencioné un poquito, sistémicos, agregando los pacientes que tienen apnea del sueño también por las alteraciones. Hay que recordar pues que lo que son el complejo de células glandulares o las capas de fibras nerviosas, lo ideal es tenerlas arriba de 70 en ambas. Y la frecuencia de seguimiento de nuestros pacientes, si tenemos lo que es un paciente ya controlado, le hemos hecho cargas hídricas, nuestros pacientes salen mal, siempre lo tenemos en meta. Lo ideal también, existen aparatos, no lo puse en la diapositiva, pero existen aparatos que nos ayudan a medir la PIO 24 horas, que sería lo ideal para ver si realmente nuestro paciente está controlado, pero pues muchas veces estos aparatos son costosos. Sin embargo, pues ya si tenemos a nuestro paciente estable, podemos hacer lo que son las revisiones cada 6 meses o incluso más, dependiendo del criterio médico, realizando CTs y campimetrías. Y si este paciente no lo tenemos controlado, no lo tenemos en meta, o hemos detectado que nuestro paciente sigue en picos, le podemos dar un seguimiento cada 3 meses o incluso poquito menos, dependiendo de cómo lo vayamos viendo. Siguiente. Y creo que te toca a ti, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a hablar brevemente de los 3 estudios más importantes cuando hablamos de glaucoma normotenso o glaucoma primario de ángulo abierto. El primero, que es el Ocular Hypertension Treatment Study. Este es un estudio que ha demostrado que la medicación hipotensora ocular tópica desarrolla o previene más bien el riesgo de evolución a un glaucoma primario de ángulo abierto en individuos que tienen la PIO elevada y que no se ha evidenciado aún un daño glaucomatoso.
Ahora, esto también fue, bueno, iba a ser pregunta del Kahoot. ¿Cuáles son los factores predictores principales que menciona este estudio? La edad inicial al momento del estudio, la relación copa-disco, mencionaba la raza en un porcentaje muy, muy poquito, la presión intraocular y, lo más importante, el espesor corneal central o el grosor corneal central. Este diagrama nos ayuda muy bien a resumir de qué se trata el estudio. Básicamente, fueron 1,636 participantes. El estudio se llevó a lo largo de 13 años con chequeos cada 6 meses. Básicamente había dos grupos, el grupo que recibió el tratamiento y el grupo meramente con observación. La conclusión fue que el tratamiento temprano en píos elevadas, pues lo que comentaba en un principio, redujo el riesgo de que evolucionara ese paciente a glaucoma primario de ángulo abierto. Y el siguiente estudio del que vamos a hablar es el Early Manifest Glaucoma Trial. En este se asignó, fue un grupo más pequeño, 255 pacientes, y se les realizó un seguimiento igual, cada 3 o 6 meses durante un lapso de 4 años. Todos ellos presentaban un buen estado de salud en general, la edad media era de 68 años y las PIOs eran menores de 20.6 milímetros de mercurio. Ahorita vamos a esta, dale a la que sigue, por favor. En este grupo o en este estudio también hubo dos grupos, un grupo control y un grupo de observación. En el grupo control hubo dos alternativas. O recibían únicamente hipotensores oculares tópicos o recibieron alguna trabeculoplastía. Este grupo constaba de 129 pacientes y el grupo que no recibió tratamiento eran 126 pacientes. La conclusión después de este estudio fue que 25% más de los pacientes del grupo que no recibió tratamiento terminó evolucionando a glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Aquí estos datos del diagrama no están 100% correctos porque es 25% la diferencia, pero bueno, dice que el grupo con tratamiento evolucionó en un 45% a glaucoma primario de ángulo abierto y el que no recibió tratamiento, 62%. Que esto, pues en realidad dice 17%, si hacemos las cuentas, pero fue un 25%. Ah, no, ya lo mencioné. Yo para terminar, el otro estudio que analizamos fue lo que es el Normal Tissue Glaucoma Study, que básicamente pues el objetivo era evaluar si la PIO intraocular en pacientes con glaucoma normotenso progresaba como tal, ¿no? El diseño del estudio, pues era un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en el cual se valoraron 230 pacientes con glaucoma normotenso confirmado. El primer estudio se hizo en 1998, siguiente, que básicamente pues evaluaron lo que eran dos grupos, ¿no? Un grupo con tratamiento, el grupo control, que pues era un grupo que pues no estaba con tratamiento como tal. En el grupo de tratamiento se hizo una reducción de la PIO del 30%, ya sea con fármacos, con MLT o SLT o cirugías filtrantes, y lo que era el grupo control pues simplemente pues estaban confirmados y pues hicieron una observación a lo que fueron a 5 años de seguimiento. ¿Qué se encontró? Pues que en el grupo tratado como tal, únicamente el 12% de aquellos pacientes progresaron como tal, a diferencia de un 35% sobre los otros pacientes, de los cuales, una vez finalizado lo que era el estudio, se les dio lo que es tratamiento, disminuyendo el 60% de los riesgos en estos pacientes. Como tal, pues se logró lo que era una reducción por debajo de 12 milímetros de mercurio, mostrando lo que era una protección, perdón, y una disminución de la progresión, con lo cual se llegó que por cada milímetro de mercurio que le logramos reducir a nuestro paciente, teníamos una disminución de lo que era la progresión del 10%. Siguiente. Como tal, pues se llegó que la reducción agresiva de la PIO en los pacientes con glaucoma normotenso era efectiva, incluso cuando los pacientes los teníamos pues en valores metas como tal, ¿no?
Y pues básicamente, pues que lo que era lo mismo, la terapéutica, debemos de lograr lo que es de 12 a bajo milímetros de mercurio para tener nuestros pacientes. Y en el 2021 se hizo una actualización donde pues simplemente se confirmó que las fluctuaciones de la PIO en nuestros pacientes mayores a 5 milímetros de mercurio aumentaban lo que era el riesgo de afectación y de progresión de lo que era nuestro glaucoma. Siguiente, creo que ya se acabó. Y pues, no sé, doctor, algo que quiera agregar, algo que nos haya faltado. No. Gracias, chicos. Hola, hola Nadia. Tenemos una hipertensión ocular, un preperimétrico, y en base a eso entonces ya puedo tomar una decisión de que es un glaucoma de tensión normal. Menciona algo muy importante el doctor Marco sobre la baja de la presión intraocular. Más de 5 milímetros de mercurio es muchísimo más importante que tener una presión por arriba de 21. Si tú, por ejemplo, tienes una presión intraocular de 18, 19, o más bien, tienes una presión de 12 y 11, y en las fluctuaciones se te sube a 17, 18, eso es muchísimo más importante porque la fluctuación es alta. Ajá. Entonces, por eso este estudio era muy importante que lo mencionáramos y quise dar una clase particular de esto. Primero, Cristian, entrenado, ¿cuál es la definición de glaucoma? ¿Reversible? Ajá. Ok, daño estructural. Entonces es importante saber la definición porque en base a eso yo ya puedo hacer mi diagnóstico. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica crónica progresiva con daño estructural y funcional. Debo de cumplir con todo eso para que sea glaucoma, ¿sí? Si no cumplo con eso y solamente tengo la presión alta, entonces es una hipertensión ocular. ¿De cuánto a cuánto más o menos, Javi? Para que sea hipertensión ocular. Arriba de 21. Muy bien. Y si tengo daño nada más estructural y no funcional, ¿cómo se le llama, Ania? Y no funcional, exacto. Es un glaucoma preperimétrico. Si tenemos entonces daño funcional y estructural, es un glaucoma, ¿no? Y si entonces yo tengo un paciente con una presión de 15 y de 16 y el ángulo está abierto, yo estoy pensando que es un glaucoma primero de ángulo abierto, y tiene daño de campo visual y tiene daño de campo, que diga, de estructura. Entonces aquí está fácil, ¿no? Porque las presiones tú tienes que llevarlas en base a lo que dice tu campo visual, ¿no? Joda Parry Sanderson, ¿qué nos dice Benavides? Para clasificar el tipo de glaucoma, la severidad. ¿Cómo más o menos tenemos que clasificarlo? ¿Alguien le puede ayudar? A ver, Arturo. Ajá. Excelente. Entonces, por eso, para yo hacer un diagnóstico de un glaucoma de tensión normal, yo debo de pedir siempre un campo visual y un OCT, siempre. Porque tengo a veces ustedes que tienen presiones de esto y ya no lo piden. Ajá. Pero entonces, si yo pido el campo visual y estoy viendo que mi presión meta es por debajo de 16, entonces ya necesito dar tratamiento, ¿no? Para entender, aunque tenga una presión de 19 o de 18. No sé si hay algún daño. Sí, sí, porque ¿qué es el glaucoma? Daño estructural, ¿no? Ahora, si por ejemplo tienes presiones normales todo el tiempo
tú tienes un paciente que tiene presiones de 15, 16, 19, 18 y sigue progresando, hay que hacer una prueba de sobrecarga hídrica. ¿Qué estimula la prueba de sobrecarga hídrica o por qué sube la presión, Laura? ¿Qué activa? ¿Qué activa la prueba de sobrecarga hídrica? Aumenta la producción de hormonas. Excelente, por el simpático, estimula el simpático. ¿Qué medicamento bloquea el simpático? Antiglaucomatoso. El beta bloqueador. El beta bloqueador tenemos el beta 1 y el beta 2. El beta 1 actúa a nivel cardíaco y el beta 2 a nivel del endotelio vascular. Y es el simpático. Entonces, si yo un beta bloqueador, estoy disminuyendo la producción del humor acuoso, disminuyendo al simpático. Entonces, la prueba de sobrecarga hídrica tú la haces para activar al simpático, estimulas que se produzca el humor acuoso. Entonces, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo saber cuánto me va a subir la presión, cuánto lo debo de bajar. Probablemente si tenga un glaucoma normal, si tiene fluctuaciones muy altas y lo estamos manejando como uno de tensión normal. ¿Sí? Creo que aquí ya es un poco más confuso, pero quería entrar por eso este tema. Este tema es más complejo de lo que parece. ¿Qué tratamiento le daríamos a un paciente con glaucoma de tensión normal, Tony? Análogo de prostaglandinas, pero si la presión la tienen 12, neuroprotector. Es importante conocer el mecanismo de daño. Generalmente, como lo mencionaron, es mecánico y vascular. No sé si recuerdan lo que les comenté. ¿Por qué, Ursula mía? Entonces la hidrasa carbónica. ¿Por qué? Pues para aumentar la salida del trabajo, porque Tú dijiste uno que proteja, ¿no? O sea, por ejemplo, brimonidina. Y tu análogo no está mal. Si tú inicias un tratamiento para un glaucoma de tensión normal, como lo comentaron, incluso puede ser un MLT o un SLT, pero la nueva bibliografía, y por eso quería tomar este tema, hidratación, mandarlo al cardiólogo y evitar ayunos. Se ha visto que si tú das un tratamiento sistémico en un glaucoma de tensión normal, le va muchísimo mejor que si tú le das gotas. Ajá. Entonces, por eso para mí era importante que supieran eso, porque el tratamiento cambia completamente. Entonces, si tú le estás tratando con análogo de prostaglandinas y lo llevas por debajo de 8, lo deterioras incluso más, lo mencionaron también. Si tú bajas mucho la presión, no les va bien. Entonces, es un diagnóstico por exclusión del glaucoma de tensión normal y siempre para llegar a él ya le tuviste que haber hecho prueba de sobrecarga hídrica, curva de 24 horas, campo visual y OCT. ¿Qué más? Sería mandar al cardiólogo. Siempre. No. Tienes que valorarlo siempre. Hay que hacer prueba de sobrecarga hídrica, hay que hacer cura de 24 horas, hay que mandarlo al cardiólogo. Imagínate que le inicies tratamiento a un paciente y ella ha tenido un bloqueo. Y eso le está generando que llegue poca perfusión al globo ocular y tú con tratamiento durante años. Súper importantes. ¿Cómo? Depende del cardiólogo. Y si el cardiólogo no llega al diagnóstico, va a ser el neuro. Pero hay muchos estudios. De hecho, eso lo pueden comentar con cualquier glaucomatólogo. Es ahorita lo más novedoso. Es un tema muy importante porque incluso el uso de medicamentos antidepresivos te hace overdeepers. Es decir, que tienes fluctuaciones durante la noche. Muchas, muchas, muchas. Y hay gente que está en tratamiento extenso por antidepresivos. Piensan que tiene glaucoma, presiones normales, no le piden campo visual o CT, no le hacen prueba de sobrecarga hídrica y de repente un oftalmólogo le inicia medicamento. Y no es cierto. El problema era el medicamento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que a todos sus pacientes, gonioscopía, presión intraocular, OCT, campo visual, presiones están normales, pero ya hay daño estructural. Entonces, ¿qué hago? Prueba de sobrecarga hídrica. No me queda claro, lo mando a una curva de 24 horas, no tengo la posibilidad, lo mando al cardiólogo. Vámonos. ¿Va? Se ha visto que con tratamientos de cardio, por ejemplo, con un bypass o cosas por el estilo, mejora el glaucoma. Y eso lo pueden preguntar con cualquier glaucomatólogo. entonces la biometa no se basa en la campimetría, en el Palish.
Totalmente. En ese momento cambia, por eso quería llegar a estos puntos, porque eso es uno de tensión normal. Si no, no sería uno de tensión normal, porque entonces la presión sí está siendo el factor. ¿Ya me di a entender? Justo, ya llegaste a eso que quería. ¿Se entendió? Sí, porque si yo uso HODAP es porque tengo una presión que me está haciendo el daño. Ajá. Pero si no me está haciendo el daño la presión, pues tengo que buscar otro mecanismo. Y ese es el vascular. ¿Ya? Entonces ya no hay duda de eso. Siempre pedir campo visual o CT. Dime. ¿Influirá algo el estilo de vida del paciente? Por ejemplo, lesiones calambres, Sí, de hecho dice que no mafias. empresas, ¿no? Sí, la halterofilia. Pues, Sí, por daño, pero ya a nivel vascular. De hecho, hay muchísimos estudios que te hablan de cómo puedes hacer un daño. Habían dicho que hasta el café, ¿no? Más de 5 tazas al día. Pero bueno, Fabi, ¿algún comentario? ¿No? ¿Segura? ¿Terumi? ¿Cómo? No, le puedes dar un seguimiento totalmente, o sea, sí, sin problema. Pero el problema de base, si tú ya lo encontraste, tú lo derivas. No se te queda a ti el paciente. Pues sí. ¿Qué más? Caroli, tú tienes dudas probablemente. Siempre tienes dudas. ¿No? Pues es todo. Bien, ¿eh? La clase estuvo bien. Y me gustó cómo explicaron lo de la prueba de sobrecarga hídrica y lo que pasa a nivel estructural cuando realizas la prueba de sobrecarga hídrica. Eso es súper importante. Mañana hay una clase, o ¿qué día se las puse? Y es de láseres, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿El de juvenil? Ah, eso es muy importante, ¿eh? Listo. Pues ya está fácil. Es todo. Lau, ¿qué duda tienes o qué ibas a decir?